El tema para hoy se titula Los mandamientos de mi Padre, ¿verdad? Y eso es un fragmento de un versículo que más adelante vamos a estar viendo. Eh, Son palabras de Jesús, ¿no? Y vamos a estar viéndolo a continuación. Quisiera comenzar repasando un poco eh, algunos versículos que ya hemos estudiado, que ya hemos considerado, pero quisiera que viéramos eh, eh, lo viéramos desde una nueva luz o una luz un poquito más amplia, ¿no? Porque muchas veces nosotros repetimos temáticas, pero las repetimos con luz adicional que nos ha llegado. Y ese es el caso para nuestro estudio de hoy. Quisiera comenzar con Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Son palabras del sabio, de Salomón. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bajo una mentalidad equivocada, de verdad, y bajo un desconocimiento de Dios, que ya hemos estudiado bastante acerca de esto y hemos visto, aunque lo vamos a volver a repasar, hemos visto que Dios realmente no quiere que le tengamos miedo. Ese temor que se está hablando ahí no es temor de miedo. Sin embargo, es la forma natural en que nosotros leemos este versículo. Cuando hablamos del temor de Dios, independientemente de que pensemos de que es reverencia, de que es respeto, eh, está vinculado a un miedo, ¿no? Este, y, y precisamente quisiéramos partir de ese punto. ¿Cuál es el temor que Dios quiere que tengamos? Y eso lo hemos hablado anteriormente. Antes de comenzar a definir ese temor, que lo vamos a definir con 3 versículos, hay más, pero con 3 son suficientes para este estudio. Leemos que dice que el fin de todo discurso oído cuando se habla de todo discurso, se habla de toda predicación, de toda exhortación, de todo aquello que se ha revelado para el hombre, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Todo se podría resumir en eso, y por eso dice fin, porque el objetivo, todo va a apuntar a entender que el todo del hombre, todo lo que el hombre necesita hacer, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero entonces, vamos a ver cómo se da este proceso y por qué es importante dentro de la temática del día de hoy de Pentecostés, que se celebra considerando la dádiva de la ley en el Sinaí, pero también el derramamiento del Espíritu Santo, que son una y la misma cosa, como más adelante vamos a ver. ¿Qué es el temor de Dios? El temor que Dios quiere que tengamos, el temor que procede de Él. Y quisiera que leyéramos Proverbios 1:29, que dice así: por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor de Jehová. Vemos que Proverbios 1:29 nos dice que el aborrecer el conocimiento y no escoger el temor de Jehová es una y la misma cosa. El, la práctica hebraica de repetición, de decir 2 declaraciones, siendo siempre la segunda, o una amplificación o una definición, este, hasta cierto punto, una continuación que, ¿verdad? De lo que está conectado, de lo que se está declarando primero. Eh, Esta práctica se utiliza mucho en todas las escrituras hebreas, pero de manera abundante en todo lo que es este, los sapienciales, los libros sapienciales y los libros de poesía, ¿no? Este, lo vemos mucho en Job, lo vemos mucho en Salmos, lo vemos mucho en Proverbios, en Eclesiastés y en Cantares. Dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor de Jehová. El aborrecer el conocimiento es el no escoger el temor de Jehová. En otras palabras, dicho de forma afirmativa, el escoger el temor de Jehová sería el aceptar, el recibir el conocimiento, el no despreciar, el no aborrecer el conocimiento. Y esto es importante que lo consideremos
porque muchas veces nosotros pensamos que aquello que no aborrecemos, simplemente no lo escogemos, pero no es que no lo aborrecemos, porque aborrecer es como que una palabra fuerte. Eh, no necesariamente es que tengamos algo en contra de, sin embargo, cada vez que nosotros no escogemos algo, lo estamos menospreciando en comparación con otra cosa. Y por eso ese aborrecimiento de ese conocimiento implica el no escoger el temor de Jehová, siendo conocimiento y el temor de Jehová lo que se está aborreciendo, lo que no se está eligiendo. Cuando no se elige a Dios, se le está aborreciendo. Y para que tengamos una idea de cómo para fines prácticos viene siendo prácticamente lo mismo, em, em, el, el caso de, ¿verdad? El caso de la parábola del buen samaritano. En esa historia nosotros vemos que un hombre fue asaltado, ¿verdad? Herido, este, los hombres le robaron, lo dejaron allí medio muerto y se fueron y pasaron un sacerdote y un levita que tal vez no lo asaltaron, tal vez no lo hirieron, pero lo menospreciaron. O sea, la persona no tenía el aprecio, no tenía el valor, no lo valoraron lo suficiente como para no dejarlo allí muriéndose. Y en su indiferencia, ellos podrían decir, no, yo no tengo nada en contra del hombre, pero en su indiferencia terminaron haciendo dos cosas de las que hicieron los asaltantes y los ladrones. Se fueron y lo dejaron allí medio muerto. Y para fines prácticos vienen siendo partícipes de lo que le estaba ocurriendo a aquel hombre, porque ellos pudieron haber hecho algo para alivianar o aliviar el sufrimiento de aquel hombre. También en Primera de Juan capítulo 4 se nos dice que el que dice que ama a Dios, pero, pero no ama a su prójimo, el tal es mentiroso, porque eh, el que aborrece a su prójimo, perdón, lo dice al revés primero, que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo, el tal es mentiroso, porque si no ama a su prójimo a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces vemos cómo el aborrecer a su prójimo y el no amar viene siendo lo mismo. El no amar al prójimo es lo mismo que aborrecer al prójimo. Y así mismo, ¿por qué? Porque para fines prácticos terminan siendo las mismas consecuencias. Dejar a una persona morir en el caso de la parábola del buen samaritano. Así que vemos cómo el aborrecer el conocimiento es no escogerlo, es menospreciarlo, el temor de Jehová. Y vemos cómo el temor de Jehová se define como conocimiento. También leemos en Proverbios 2:5, que lo hemos leído antes en otros estudios. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nuevamente, lo que se entiende es el temor de Jehová, lo que se halla el conocimiento de Dios. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vemos cómo el temor de Jehová se equipara con el conocimiento del Santísimo y el principio de la sabiduría con la inteligencia. Así que vemos que en la Biblia el temor de Jehová realmente es el conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es guardar los mandamientos? Muchas veces pensamos que guardar los mandamientos son cosas que tenemos que hacer. Tenemos que producir obras, tenemos que fabricar obras, tenemos que dejar de hacer o hacer ciertas cosas y eso es guardar los mandamientos en cuanto a nuestro trato con los demás, en cuanto a evitar ciertas cosas, etcétera. Eh, y vamos a ver que la Biblia le da un sentido mucho más literal. Cuando digo mucho más literal es que guardar es realmente poner en un lugar seguro para que algo no se pierda, para que algo no se extravíe. Este, es poner algo en un lugar seguro, ¿no? Proteger, ¿no? Y, y la Biblia lo define como atesorar. Mira cómo dice Proverbios 7 del 1 al 3. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos.
Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalo a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Aquí el guardar las razones es equiparado con atesorar los mandamientos, con guardar los mandamientos, con guardar la ley, con que sean escritas en la tabla del corazón. Así que donde debe estar guardado es en el corazón. Así que implica una recepción y precisamente utiliza la palabra en el versículo 1, la palabra atesorar. Es un atesoramiento de algo. Así que a fin de cuentas nosotros podemos ver que Eclesiastés 12:13, que muchas veces nos suena como bastante fuerte. No, lo que tienes que hacer es tener temor de Dios y guardar sus mandamientos. O sea, tú respétalo y obedécele. Eh, y eso pues no es que esté mal, respetar y obedecer, pero desprovisto de un contexto relacional se vuelve seco, ¿no? Se vuelve como falto de sabor y de ese toque del amor, ¿no? Y, y cuando nosotros comenzamos a definir el temor de Dios y el guardar los mandamientos con la Biblia, nos vamos dando cuenta que es algo muy relacional y también muy distinto a lo que pensábamos. Por eso vemos que se define el temor a Dios como el conocimiento de Dios y el guardar los mandamientos como un atesorar sus razones, sus palabras, lo que Él nos habla, la ley que Él nos da para que vivamos, el que queden escritas en el corazón. Y, y ahí mismo vamos a ver cómo todo esto se va vinculando a lo que es el día de Pentecostés y, y de manera, no solamente, o sea, de manera especial, lo que ocurrió en Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia cristiana allí, que estaba surgiendo, esa iglesia que estaba empezando, sino que también se vincula con lo que ocurrió en el Sinaí cuando Dios les dio su santa ley. Ahora, entendiendo que el temor a Dios es el conocer a Dios y el guardar sus mandamientos es recibir sus palabras, recibir su ley, recibirla porque se le conoce. Entonces entendemos que hay una razón de ser por qué se dice constantemente, no solamente en esta instancia, teme a Dios y guarda sus mandamientos en ese mismo orden, como causa y efecto. Y yo les voy a proponer algo ahora y lo vamos a ver los versículos, pero yo creo que se los propongo para que estemos pendientes, para que vean que los versículos en efecto establecen esto de esta forma. No se puede guardar los mandamientos, no se pueden atesorar los mandamientos si no se tiene el temor de Jehová, si no se tiene el conocimiento de Dios. Sin el verdadero conocimiento de Dios, no se puede guardar los mandamientos. Todo esfuerzo de guardar la ley con desconocimiento de Dios, con ignorancia acerca de su carácter, van a ser esfuerzos propios que van a estar siempre destituidos, no van a alcanzar la gloria de Dios o su carácter, no van a cumplir la norma de justicia, siempre van a estar por debajo de su justicia, porque precisamente la justicia de Dios es su carácter, es su forma de ser. Y cuando no se conoce su forma de ser, vamos a estar en ignorancia para poder recibir los mandamientos, atesorarlos y que estos se manifiesten en nuestra vida, en obediencia. Así que es imposible la obediencia, como nosotros llamamos, es imposible la verdadera obediencia, es imposible con un desconocimiento del carácter de Dios. Pueden haber esfuerzos, pueden haber deseos, pueden haber intentos, pero nunca va a ser verdadera obediencia, nunca va a ser la verdadera justicia, que es la forma de ser de Dios. Y quisiera que, que leyéramos, ¿verdad? Algo que ocurrió allí, algo en el Sinaí cuando el pueblo escuchó la ley de Dios, cuando Dios les dio su ley, se las dio hablada, cuando les habló sus razones, cuando les habló sus mandamientos, cuando les dio su ley para que ellos la recibieran, la atesoraran, la guardaran. En Éxodo 20:20, ¿verdad? Después de que ellos le pidieron a Moisés que no hablara más Dios con ellos, sino que Moisés le hablara a ellos y que ellos obedecerían, pero que no hablara Dios con ellos para que ellos no murieran, Moisés les dice lo siguiente. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Miren qué interesante.
Cuando nosotros entendemos que cuando conocemos a Dios, tenemos el temor de Dios, que es conocerle, eso nos lleva a atesorar, a guardar sus mandamientos, ¿verdad? Esa es la causa y el efecto de eso viene siendo el recibir sus mandamientos, recibir su ley, recibir su justicia, recibir su forma de ser, recibir su carácter. Entonces hace sentido cuando leemos el versículo de Éxodo 20:20 que dice que Dios quiere que su temor, que su conocimiento esté delante de nosotros, es decir, que lo veamos, que lo contemplemos, que lo conozcamos, para que no pequemos. El atesorar los mandamientos, el guardar los mandamientos, el recibir su justicia, el recibir su ley, nos hace no pecar. Es decir, cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, no pecamos. Cuando nosotros tenemos el verdadero conocimiento de Dios delante de nosotros, cuando permanece ahí delante de nosotros, como dice el versículo, no pecamos. Y ese no pecar es, no es sino el resultado o el efecto de que se atesoró esas razones, se atesoraron esos mandamientos, se recibió, se guardó en el corazón, fue escrito en la tabla del corazón la justicia, la forma de ser de Dios. Fuimos sellados con su carácter, fuimos sellados con su forma de ser, con su espíritu, ¿no? En, en Jeremías 31, del 31 al 34, vamos a leer aquí las promesas del nuevo pacto y vamos a ver cómo se está diciendo algo muy similar a lo que venimos viendo hasta ahora. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Jehová. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce a Jehová, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Aquí, más allá de ponernos a explicar lo que ya hemos explicado en muchos otros temas acerca de la necesidad de un nuevo pacto, vamos a concentrarnos en la promesa. La promesa dice que el Señor pondrá su ley en el interior y la escribirá en el corazón. Hay una promesa de Dios poner la ley en el corazón. Y Dios siempre ha querido hacer esto. Cuando Dios habló sus razones, cuando Dios habló sus mandamientos al pueblo en el Sinaí, lo que deseaba era que estos mandamientos fuesen guardados, atesorados, grabados en el corazón. Si guardas mi pacto, le dijo Dios a su pueblo, si guardas mi ley, lo que yo voy a hablar, las palabras que yo les voy a comunicar, si ustedes las guardan, las atesoran, ustedes van a ser santificados, van a ser un pueblo santo, una nación santa. Dios siempre ha prometido lo mismo. Y aquí nuevamente está prometiendo hacer lo mismo, poner su ley en el corazón. Y Él se convertirá en nuestro Dios y nosotros en su pueblo cuando verdaderamente Dios esté entronizado en nuestro corazón, al nosotros recibir su ley, su justicia, su forma de ser en nuestro corazón escrita. Y dice que nadie enseñará a su prójimo, es decir, no habrá necesidad de que haya a estas personas en quienes esto ocurra, no tienen necesidad de conocer más a Dios en el sentido de que alguien le enseñe a otro, porque todos los que vivan esta experiencia de tener su ley en el interior y escribir en el corazón es porque todos le han conocido, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, todo esto se da porque se le conoce. Dios puede grabar su ley en el interior y escribirla en el corazón, es decir, los mandamientos son guardados, son atesorados, son escritos en el corazón, como vimos allí en Proverbios capítulo 7, versículo 3, debido a que se conoce a Dios, es decir, se tiene el temor de Dios. Así vemos cómo el temor a Dios produce y genera el guardar los mandamientos. El conocimiento de Dios tiene por efecto y por fruto el atesorar su palabra,
el atesorar lo que Él nos habla, el recibirlo y tenerlo presente y grabado en nuestro corazón. En Ezequiel 36 leemos del 25 al 27. Dice así: Entonces esparciré sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Y aquí vemos cómo dentro de las promesas del nuevo pacto también se menciona no solamente grabar la ley, sino que se da un detalle adicional, dice que es poniendo el espíritu en nosotros. Es decir, al Dios darnos su espíritu, es que Él puede hacer que nosotros andemos según sus leyes y que guardemos sus decretos y que sean puestos por obra. Pero vemos que no se pueden poner por obra, no se puede recibir la ley, no se puede atesorar en el corazón sin el temor a Dios, sin el conocimiento de Dios. Si no se teme a Dios de la forma en que Dios quiere que le temamos, que es conociéndole. Si no se tiene el conocimiento de Dios, su ley no puede estar escrita en el corazón. Si no se tiene el conocimiento de Dios, no podemos ni querremos de forma plena recibir su espíritu en nosotros de tal forma que el espíritu de Dios en nosotros haga que andemos según sus leyes y que los decretos sean guardados y puestos por obra. Cuando, cuando nosotros consideramos lo que nos dice 2 Corintios capítulo 3, que se nos dice que es el Espíritu de Dios el que escribe la ley en el corazón, entonces entendemos que el conocer a Dios tal como Él es, permite que nosotros recibamos su espíritu y su espíritu en nosotros grabe, escriba la ley de Dios no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Y vemos lo interesante de este versículo de Ezequiel es que se presenta que para Dios poder hacer esto necesitamos un corazón nuevo. Para que el Espíritu pueda venir y hacer morar a nosotros, necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos que Dios quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón susceptible a su Espíritu, que no lo resista, que no lo aborrezca, que no lo menosprecie, como estuvimos viendo en versículos anteriores. Y cómo Dios de alguna forma logra quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, sino por medio de la revelación de quién es Él, por medio de revelarse a nuestras vidas como un Dios de amor, como un Padre amante. Y aquí vamos viendo estamos viendo ya como una conexión entre lo que es recibir a Dios como Padre y tener el conocimiento de Dios como Padre y tener la ley grabada en el corazón, ambos como siendo parte, no solamente de las promesas del nuevo pacto, sino de lo que Dios se proponía hacer con Israel en Pentecostés, allí en el Sinaí, y lo que Dios logró hacer con todos aquellos conversos el día de Pentecostés, luego de la crucifixión de Cristo, donde más de 3.000 personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo fueron tocados por las palabras, por la palabra de Dios por medio de Pedro y, y se arrepintieron y fueron bautizados y recibieron el don del Espíritu Santo, que lo que hace es, ¿qué cosa? Hacer que andemos según las leyes de Dios, según sus decretos y los pongamos por obra. Lo que hace es grabar la ley de Dios en nuestro corazón y desde nuestro corazón, teniendo la ley de Dios ahí grabada, lo que se manifiesta es la justicia de Dios, la forma de ser de Dios, su carácter, porque se le conoce. Todo esto generado porque se le conoce a Dios y se le conoce a Dios de manera especial como Padre. En Deuteronomio 5:29, vamos ahora a ver algunos versículos que nos siguen fortaleciendo el hecho de que
Primero se teme para luego poder guardar, para luego poder recibir, para poder atesorar la palabra de alguien, se tiene que temer, se tiene que pero se tiene que conocer, perdón. Porque la realidad es que a alguien que le tenemos miedo, nosotros no vamos a recibir su palabra si la persona nos da razones para que le tengamos miedo. Podemos aparentar que la estamos recibiendo, pero esa palabra no está en nuestro corazón. Solamente la palabra de una persona que es digna de confianza puede estar recibida en el corazón. Y solo Dios es 100% digno de confianza. Él es el Padre perfecto. Nos dice Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios expresa un deseo que él tiene en el corazón. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen? Es decir, que me conozcan, porque ya hemos visto que ese es el temor de Dios, que me temiesen, que me conozcan y que por lo tanto que guarden todos los días todos mis mandamientos. Vemos que es necesario. Los mandamientos no son guardados en una sola ocasión ni para siempre. Todos los días hay que guardar todos los mandamientos de Dios. Todos los días hay que atesorarlos. Todos los días hay que contemplar a Dios y recibirlos de Él. Recibir sus palabras, recibir sus mandamientos. Sigue diciendo en Deuteronomio 6:2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. El resultado de que esto ocurra es que los días sean prolongados, es que nos va a ir bien, ¿verdad? Nos va a ir bien para siempre, dicen los versículos. Y, y a mí me llama mucho la atención porque vuelve y repite para que temas a Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos. De nuevo, para que conozcas a Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Sigue diciendo Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él os allegaréis. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Qué implica esto? Implica contemplarlo. Implica mirarlo. Andar en pos de alguien es mirar por dónde va, mirar todas sus acciones, ver todas sus obras, contemplarlo constantemente. ¿Y eso que trae? El conocimiento. A él temeréis. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a guardar sus mandamientos, va a escuchar su voz, le servirás y te acercarás. A él os allegaréis. Esto es la consecuencia natural de contemplarlo y conocerlo. Dice en Salmo 112:1 lo siguiente: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando nosotros tememos a Jehová, es decir, cuando nosotros le conocemos, entonces nos vamos a deleitar en gran manera en sus mandamientos, en su ley. Salmo 119:63 dice: compañero soy yo de todos los que te temieren y guardaren tus mandamientos. De nuevo, el temor y guardar, el conocer y el atesorar, el conocer y el recibir, como un tesoro precisamente. Deuteronomio 17:19 dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Esto está hablando acerca de la ley, del, del rollo de la ley, del libro de la ley, y dice que lo debía tener consigo y leerlo constantemente. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová, para que aprenda a conocer a Dios. La Biblia, las Escrituras no son dadas y no son necesarias para, por medio de ellas, conocer a Dios, para que entonces las palabras de la ley puedan estar guardadas, atesoradas en nuestro corazón y para que puedan ser eventualmente puestos por obra. No se puede poner por obra aquello que no se tiene grabado en el corazón, y no se graba nada en el corazón, sino viene como un tesoro hacia nosotros de parte de aquel que sabemos que es amor. En Deuteronomio 31:12 dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan
y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Vemos que es necesario oír, aprender y conocer y temer a Jehová nuestro Dios. Y entonces la consecuencia de eso será que se manifestarán en nuestras obras las palabras de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra, conociendo a Dios, esa palabra es recibida como un tesoro y dejamos que Dios por medio de su Espíritu la grabe en nuestro corazón. Segunda de Reyes 17:34, leemos lo siguiente. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. ¿Qué nos dice esto? Nos dice algo bien interesante. Aquí en lugar de decir teme y guarda, está diciendo precisamente que el pueblo ha hecho lo contrario. Ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos. Y la realidad es que no se puede guardar la ley, no se puede hacer conforme a la ley si no se teme a Jehová. Y debido a que no temen a Jehová, entonces no pueden guardar los estatutos, ni las ordenanzas, ni hacer según la ley. Es imposible obedecer la ley de Dios sin tener un conocimiento de Dios, un conocimiento correcto de Dios. Y eso es lo que nos está planteando el versículo, que debido a que no temen a Jehová, es decir, no tienen el conocimiento de Dios, por lo tanto no pueden guardar sus estatutos, ni su ordenanza, ni hacer conforme a la ley y mandamientos de Dios. También leemos en 2 de Crónicas 19:7 lo siguiente: sea pues con vosotros el temor de Jehová, guardad y haced, porque en Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni recibir cohecho. Este versículo plantea varias cosas interesantes. Dice que el temor de Jehová, es decir, el conocimiento de Dios, sea con nosotros. Hay un punto y una coma, y luego se amplifica el concepto diciendo guardad y haced. Como hay, ¿verdad? Se presenta en conexión de causa y efecto. Como hay temor de Jehová, entonces se puede guardar y se puede hacer. Guardar y hacer no son lo mismo. Guardar es el proceso de recibir y el hacer es el resultado de haber recibido. Dice, temer a Jehová, que significa conocer a Dios, guardar lo que Dios te da y hacer. Y te da la razón por la que esto va a ocurrir y cuál es el conocimiento que es parte del temor de Jehová. Que en Dios no hay iniquidad, en Dios no hay acepción de personas, Dios no recibe cohecho, es decir, no hay manera de, de sobornar a Dios, de tratar por medio de nuestras obras o de las promesas nuestras, sobornarlo para que Él no sea propicio. No, en Dios no hay iniquidad, no hay acepción de personas, Él es el mismo por siempre. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Conociendo a Dios, entonces queremos guardar, queremos recibir lo que Él nos da y esto se manifiesta en hacer. Y ahora yo quisiera que nosotros tornáramos nuestros ojos hacia Jesús, que fijemos nuestros ojos en Cristo, como dice el cántico, fija tus ojos en Cristo. Vamos a ver cómo Cristo habla acerca del conocimiento que Él tiene del Padre. Y vamos, antes de leer estos versículos, quisiera que repasáramos qué es lo que pasó en el Sinaí y luego un poquito de lo que pasó en Pentecostés, pero para tiempo de los apóstoles. En el Sinaí, Dios les dice, ustedes han visto cómo yo los he traído a mí, cómo yo los salvé, cómo yo los libré. De hecho, justo antes de comenzar a hablar los 10 mandamientos y a hablar su ley, Dios les recuerda que Él los sacó, que Él los sacó de la opresión egipcia. Y en Oseas 11:1 se menciona, del 1 al 4 se menciona que Él dice, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos que este proceso por el cual Dios rescató a Israel, lo llama su primogénito, su hijo, y lo saca. Dios se está revelando como un padre protector, como un padre cuidador, y Dios les recuerda cómo Él los libró y cómo Él los atrajo hacia sí, justo antes de Él comenzar a hablar los 10 mandamientos o su ley, o las palabras del pacto. Vemos que Dios, al mostrarle esto, estaba apelando a sus mentes, ¿no? Para que ellos consideraran que Él era un padre amante.
que Él los tomó por hijos y los trató como hijos y los acercó hacia sí como un padre acerca a un bebé, hacia sí, como dice también Oseas capítulo 11, el versículo 4 en particular. Y todo esto para que ellos recibieran su justicia grabada en el corazón, para que sus vidas fueran transformadas por medio de su espíritu. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar. El pueblo no tenía un conocimiento correcto de Dios y por lo tanto, sin darse cuenta, realmente prometió hacer aquello que Dios les estaba prometiendo que Él haría por ellos si ellos recibían esa palabra, si ellos le recibían el conocimiento que Él estaba dándoles de sí mismo y por lo tanto iban a recibir entonces su santa ley grabada en el corazón. En Pentecostés, en tiempos de los apóstoles, ¿qué pasó? Cristo acababa de ser crucificado y Pedro precisamente presenta un sermón donde él habla de, del amor de Dios en cuanto a dar a su Hijo y cómo Dios lo envió y cómo Dios lo levantó y cómo ellos habían rechazado a aquel a quien Dios había enviado y se los presenta de forma vívida, de tal forma que ellos se sintieron arrepentidos de ellos haber menospreciado al Hijo de Dios, de haber despreciado la dádiva de Dios y fueron movidos al arrepentimiento, porque recordemos que es la bondad de Dios lo que lleva al arrepentimiento y Pedro predicó la bondad de Dios al dar a su Hijo. Y cuando ellos comprenden que Dios les había dado lo más preciado y ellos lo habían crucificado, se sintieron compungidos de corazón, se arrepintieron y recibieron el don del Espíritu Santo al ser bautizados. Y es tremendo lo que se está presentando, porque vemos qué importante es imposible recibir la ley de Dios, recibir su espíritu sin un conocimiento correcto de Dios. Es imposible recibir sus palabras, es imposible que nosotros las atesoremos y que para nosotros sean un tesoro grande si nosotros tenemos falsos conceptos acerca de Dios y de hecho ni siquiera lo vemos como Padre. Pero Jesús vino a revelarnos al Padre. Vamos a leer algunos versículos acerca de la vida de Jesús. Jesús dice en Juan 7:29, yo le conozco porque de él soy y él me envió. Una declaración contundente de Jesús. Él conoce a Dios y de hecho lo llama Padre en múltiples ocasiones. En Juan 8:55 Jesús dice, y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentirosos. Mas le conozco y guardo su palabra. Vemos aquí ya que Jesús dice cuál es el efecto de conocerle, que es lo mismo que temer y guardar, conocerle y atesorar y recibir. ¿Dónde? En el corazón. Jesús dice que ellos no le conocen, por eso ellos no guardan su palabra, por eso las palabras de la voluntad de vuestro padre el diablo queréis hacer, como lo dijo en el 8:44, varios versículos antes. Ellos querían hacer las obras de Satanás, porque eso es lo que ellos conocen. Ellos no conocen a Dios. Los conceptos de Dios que ellos tienen están más de acuerdo o acorde con el carácter de Satanás. Y ellos sin darse cuenta, reclamando ser hijos de Dios e hijos de Abraham, querían hacer las obras de Satanás, pensando que eran las de Dios, porque no lo conocen. Pero Cristo dice que Él le conoce y como le conoce, guarda su palabra. Yo le conozco y guardo su palabra. Tengo el temor de Dios y atesoro su palabra. Dice en Juan 10:15, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Miren que el poner la vida por los demás, el amar al prójimo, que se resume en los mandamientos en el amor a Dios y amor al prójimo, es la consecuencia de conocer al Padre. Dice, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El poner tu vida por los demás, el amarlos y renunciar al egoísmo por completo al punto donde se está dispuesto a ser sacrificado por los demás, es el resultado de conocer al Padre. Porque cuando tú conoces, cuando yo conozco, cuando nosotros conocemos que tenemos un Padre abnegado que lo da todo por sus hijos y contemplamos eso constantemente, recibimos de su vida, recibimos de su justicia, eso queda grabado en nuestro corazón y el resultado es ¿qué?
poner nuestra vida por los demás. Mateo 11:27, Jesús dijo, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Es decir, el Padre, Dios es un Padre que le da todas las cosas a su Hijo. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Cristo, si no es que Cristo no se lo revela. Cuando Cristo nos revela al Padre, cuando Cristo nos reveló al Padre, entonces podemos conocer al Padre. ¿Y qué es lo que conocemos? Que Dios es amor, que Dios es amor y lo da todo, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio hasta su Hijo unigénito, lo más preciado que podía dar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, todos aquellos que crean a Cristo y el Evangelio y la verdad que él vino a revelar, no se van a perder porque van a conocer al Padre y van a recibir su vida en el corazón. Van a recibir su justicia, van a recibir su ley escrita en el corazón, su forma de ser. En Juan 1:18 leemos que se dice de Jesús, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Cristo es quien nos declara, quien nos revela, quien nos manifiesta, quien nos da a conocer al Padre. No hay manera de conocer al Padre si no es por medio de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. También en Juan 14:31 leemos lo siguiente. Pero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vemos que Jesús, para que el mundo conozca que él ama al Padre, para que el conocimiento del amor al Padre, y vemos que el Cristo ama al Padre, pero se nos dice que en Juan también el 3:35 que el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos ama primero. Cuando Cristo ama al Padre es porque Él sabe que Él es amado de su Padre. Su Padre le dijo, tú eres mi Hijo amado. Y Dios se revela como Padre. Identifica no solamente que Cristo es su Hijo amado, sino también Él se identifica como un Padre amante. Para que conozca que amo al Padre, que soy un hijo que es amado y que ama de vuelta porque es amado. Como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así que el que Jesús reciba el mandamiento de su Padre y este mandamiento se manifiesta en su vida es el resultado del amor que él tiene para con el Padre. Él ama al Padre y como él ama al Padre, porque le conoce, él ama al Padre porque el Padre le ha manifestado su amor que le da todas las cosas. El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. El Padre no se reserva nada. Como Cristo conoce al Padre como un amor incondicional y abnegado, Él ama al Padre y por lo tanto el mandamiento que Dios le da lo recibe y deja que se manifieste eso en su vida. Por eso Él dice que las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Porque le permite a su Padre que por su Espíritu obre por medio de él y en su vida. También leemos en Juan 15, versículos 9 y 10. Juan 15, 9 y 10, leemos lo siguiente. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Cristo guarda los mandamientos de su Padre. ¿Por qué? Porque está en su amor. Y también todos aquellos que estemos en el amor que Cristo nos ha revelado acerca de Dios, también guardaremos sus mandamientos. Guardaremos su palabra cuando ¿qué? Cuando permanezcamos en su amor. Pero permanecemos en su amor ¿cómo? Porque Dios no deja de ser amor, pero cuando nosotros nos olvidamos de que Él es amor, cuando nosotros nos olvidamos de un Padre amante, dejamos de permanecer en su amor. Pero cuando nosotros tenemos presente que Él es un Padre amante, entonces permanecemos en su amor, así como Cristo siempre tiene presente que Dios es un Padre amante y permanece en su amor. Y Él dice que precisamente como Él permanece en el amor del Padre,
es que Él guarda los mandamientos de Dios. Es únicamente permaneciendo en el conocimiento de Dios, de que Él es amor, que nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios, que los podemos atesorar, que los podemos recibir. Necesitamos el conocimiento, necesitamos el verdadero temor de Dios, de que Dios es un Padre amante. Y esto Dios se lo estaba tratando de revelar al pueblo en Sinaí y lo reveló por medio de la predicación allí en Pentecostés. De tal manera amó Dios. Aquello se reveló, se manifestó en aquel lugar y las palabras de Dios fueron recibidas. Que aun a pesar de que habían crucificado a su Hijo, Dios los perdonaba y Dios los recibía. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mis entrañas. Estas son palabras de Cristo por medio de David y lo confirma Hebreos capítulo 10. Cristo dice que él hacer la voluntad de su Padre le ha agradado y la ley de Dios está en su corazón. ¿Por qué está en el corazón de Cristo la ley de Dios? Porque Él le conoce, porque Él sabe cómo es Dios. Y los versículos anteriores a este no los voy a leer, pero comienza a hacerse una descripción de lo que se conoce de Dios. Y se menciona que tus pensamientos para con nosotros, o sea, son demasiados. Este, tú no quieres sacrificio, tú no quieres ofrenda, tú lo que quieres es que yo abra mis oídos, que yo reciba tu palabra. El conocer todas estas cosas de Dios como un Padre amante es lo que nos permite gozarnos en Él y querer recibir cada palabra que sale de su boca. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y el 4, leemos lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Miren qué interesante. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Vemos que el guardar los mandamientos es la manifestación, es la expresión, es la forma en que se puede saber visiblemente que le hemos conocido. Es decir, que aquello invisible, que es el conocimiento que se pueda tener aquí en la mente, se tiene. ¿Cómo se sabe que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo se sabe que le tememos? Si guardamos sus mandamientos. Pero no le podemos guardar los mandamientos si no le conocemos, si no le tememos, si no tenemos el temor de Jehová, que es decir, el conocimiento de Dios. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. El que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, no le conoce. Y esto es serio, hermanos, familia, amigos, esto es serio. El que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, en verdad no le conoce, porque esto va a ser causa y efecto. Si le conocemos, vamos a atesorar, vamos a recibir sus mandamientos, vamos a recibir toda palabra, sus razones van a ser atesoradas, va a ser un especial tesoro para nosotros que vamos a tener grabado constantemente en nuestro corazón, en nuestra mente, lo vamos a querer tener siempre presente en nuestros frontales, como también se manda a ser escrito allá en Deuteronomio. Dice en 1 Juan 5:2 lo siguiente: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que es necesario amar a Dios para guardar sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Por qué amamos a los hijos de Dios? Porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Se ama a Dios, se guarda sus mandamientos y por lo tanto ese guardar los mandamientos, el recibir la ley de Dios, el recibir ese amor de Dios, se manifiesta en el amor al prójimo porque el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los mandamientos es el amor. Por eso dice que en Romanos 13:10 que el amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no hace mal al prójimo. Como se tiene ese amor, como se permanece en ese amor, no se le hace mal al prójimo y se cumple la ley. Y en 1 Juan 4:8, un versículo muy conocido, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Es únicamente conociendo a Dios como un Dios de amor, como un Padre amante, conociendo el amor que Él nos tuvo primero, el conociendo que mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, como dice 1 Juan 3:1. Conociendo eso, que Dios es un Padre amante, teniendo ese conocimiento, vamos a recibir la ley de Dios grabada en nuestro corazón. Teniendo ese conocimiento, todo cuanto Dios nos revele, lo vamos a atesorar y va a ser escrito en nuestro corazón. Porque es el resultado de la confianza, porque es el resultado de conocer al Padre. Así que en este día es mi deseo que tú conozcas a Dios como un Padre amante. Jesús lo reveló como un Padre amante. Desde el pesebre hasta el Calvario, la vida de Cristo por completo, una revelación de la forma de ser de Dios. Y de manera especial vemos a Jesús siendo tierno, cuidadoso, sensible a las necesidades del ser humano, llorando con los que sufren y alegrándose con los que se alegran. Cristo, por medio de muchas formas, nos reveló como el Padre, con parábolas, con declaraciones abiertas, como cuando dijo: el Padre mismo os ama. El Padre conoce de qué tienes necesidad y Él quiere suplirlas todas. Pero también con las parábolas, por ejemplo, con la parábola del Hijo Pródigo, cuando Él reveló el reino de Dios y a Dios como un Padre que sufre cuando sus hijos están lejos de Él sufriendo y hace fiesta cuando sus hijos vuelven a casa. Tenemos un Padre amante. Él se quiere revelar a nuestra vida y únicamente conociéndole como Padre es que nosotros podemos recibir su ley en nuestro corazón. Únicamente conociéndole como Padre, vamos a clamar Abba Padre y Dios eh, graba su ley en nuestro corazón de esa forma. Así que es mi deseo para ti que continúes conociendo a Dios, que recibas de su Espíritu y que su Espíritu grabe su ley en tu corazón para que tu vida sea completamente cambiada y transformada para bien. Porque eso es lo único que Dios sabe hacer. Todo lo que Él toca, lo cambia para bien. Espero que Dios pueda tocar tu corazón y se pueda revelar a tu vida como un Padre amante, como el Padre amante que Él es.